Hola, buenos días a todo el mundo. Yo no soy un especialista en urbanismo ecológico ni en edificación sostenible o en arquitectura sostenible. Soy sobre todo un urbanista interesado en cuestiones históricas y lo que me gustaría contaros tiene que ver con una etapa, digamos, histórica que podíamos denominar protoecológica, en el sentido de que, aunque había personas que eran conscientes de los límites, de la naturaleza al crecimiento, en la época de la que voy a hablar, que esencialmente es la época antes de la década de 1970, es decir, la época, los años del informe Meadows, que tradicionalmente se considera, digamos, como la fecha de arranque de la moderna ecología, pues en esa época realmente las preocupaciones medioambientales eh, no eran las que tenemos ahora, es decir, ni eran tan extendidas ni se concebían en los mismos términos que las concebimos actualmente. Es decir, la idea de límite, la idea de que, digamos, el cambio climático es amenazante, la emisión de gases a la atmósfera está llegando a límites insoportables, o que el petróleo y nuestras reservas de hidrocarburos están también en una situación crítica, o la idea del pico del petróleo, digamos, pues evidentemente eran cuestiones o temas que no estaban presentes en los autores de los que voy a hablar. Pero yo creo que es interesante darle un repaso a estos autores por una cuestión que a mí siempre me parece fundamental en las cuestiones del urbanismo y la ecología y también de la salud, y es que el tema de estos autores, o la cuestión que plantean estos autores de los que voy a hablar, esencialmente tiene que ver con una idea profunda en ellos y muy arraigada de unión plena del hombre, de las personas, con la naturaleza. Es decir, que si queremos hacer una ciudad más ecológica, un urbanismo más ecológico, es fundamental o fundador, diría yo, el concebir o el vivir, más en concreto, nuestra existencia conocer técnicas, calcular, pero ese cuestión previa, ese preámbulo previo,
constantemente para vivir y para acrecentar e intensificar nuestra vida. Mumford, que es uno de los personajes de los que voy a hablar, utiliza frecuentemente esta alusión, ¿no? Una especie de idea de ciudad intensificadora de la vida, ¿no? De Guedes podríamos también hablar, como ha hecho algún autor, de biópolis, es decir, de una ciudad intensificadora de la salud y de la vida. Y en todos los autores vamos a ver más o menos extendida esa idea. Advertencia previa: estos personajes no solo hablan en los tiempos o en la época en la que, esencialmente voy a hablar entre mediados del XIX y los años 1970 de la década del siglo pasado. Estos autores no solo no tenían una conciencia clara de límites del crecimiento como la que tenemos ahora, sino que además se movían en un mundo de urbanización mucho más limitada. Es decir, a mediados del siglo XIX la población urbana del mundo era del 12% y ahora estamos, como sabéis, en el 50%. Pero en esa época había una cuestión bastante importante que la ha comentado Toni Solanas al principio, y era una conciencia muy clara de los límites que la ciudad en concreto podía ofrecer a la salud. Y estamos hablando, sobre todo en el XIX, de una época en la que en buena parte de los países, sobre todo europeos, las tasas de mortalidad son superiores en las ciudades a las tasas de mortalidad en el campo. Y esa situación prácticamente solo se va a revertir a partir del cambio de siglo, es decir, entre el siglo XIX y el XX, y a pesar de todo, la preocupación por la salud urbana va a ser un elemento esencial en todos los autores de los que vamos a hablar. Esa preocupación por una salud urbana, en todos los autores de los que vamos a hablar también, tiene mucho que ver con el argumento central que os voy a plantear, y es que existe en todos ellos una paradoja, una especie de cuestión chocante para nuestras concepciones de hoy, y es que todos ellos abogan por una descentralización de la ciudad, por una dispersión controlada de la ciudad en la campiña circundante, por muchas razones, entre otras por las de la salud, y que todos ellos de alguna manera nos hacen pensar sobre la cierta, por otra parte, pero a veces no suficientemente discutida cuestión de la compacidad de nuestras ciudades, ¿no? Todos, como sabéis, en el urbanismo ecológico apostamos por una compacidad, pero estos autores nos van a hablar por una descompactación, o si queréis, por una dispersión concentrada, sería más preciso hablar, con lo cual chocan sus observaciones y también sus pautas de vida cotidiana, porque en todos los autores, o en casi todos, voy a intentar proponer a qué tipo de paisaje urbano aspiraban, examinando las viviendas en las que habitaron a lo largo de toda su vida. Y en todos ellos, como digo, también en su vida cotidiana está muy presente un ideal de ciudad que valora sobre todo las afueras, la periferia, lo periurbano, como el lugar perfecto, el lugar ideal de salud, de intensificación de la vida y de proximidad a la naturaleza. Bien, el primer grupo de autores de los que voy a hablar son dos geógrafos anarquistas que fueron Eliseo Reclus y Louis Mumford, y Kropotkin. Kropotkin y Mumford, que eran dos personajes que además se conocieron bien y fueron amigos de por vida y colaboraron juntos, además, no solo en funciones militantes
en el movimiento anarquista, sino también en numerosas obras científicas, son dos autores que en el urbanismo del siglo XIX plantean una conexión clara con las ciencias de la naturaleza. En su vida cotidiana ellos pasan largas temporadas o viven en el campo o en las afueras de las ciudades, largas estancias también en regiones salvajes, sobre todo de Kropotkin, en la naturaleza siberiana. Y la obra de ambos va a reflejar muy claramente esa enorme preocupación, ¿no? Este es el Eliseo Reclus de 1870, que después de un periplo, digamos, de aproximación a la naturaleza salvaje que le hace vivir en una cabaña apartada en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la entonces Nueva Granada, actual Colombia, y que después vuelve a París para acabar viviendo en una zona, digamos, límite entre la ciudad y el campo, es uno de los autores que más claramente plantean durante el siglo XIX un ideal de urbanismo que huye de las zonas densas, de los centros de las ciudades, zonas consideradas por él y por mucha tradición higienista como insanas, zonas que además le parecían estéticamente deleznables también, y para proponer en cambio esas afueras que veis ahí en la ciudad, esos territorios próximos a la ciudad como el lugar ideal de despliegue del crecimiento urbano. Desde sus primeras cartas, desde sus primeros textos escritos y sus guías de viaje, en las que trabajó en los años de formación para la editorial Hachette, en la periferia de las ciudades, el espacio periurbano, se plantea en Reclus como absolutamente trascendental. De hecho, él siempre que visitaba una ciudad para realizar una guía, se subía al campanar más alto de la iglesia o de la catedral, como fue el caso de Estrasburgo, y para contemplar las tres coronas de las que hablaba siempre cuando hablaba de la ciudad, ¿no? La primera corona, la corona central, la corona compacta, que se abría ante sus pies, después una segunda corona más alejada, donde se confunden huertas, campos de cultivo de secano cada vez más frecuentes, zonas de villas y de villégiature, es decir, zonas de veraneo de los habitantes más acomodados de las ciudades, lugares de captación de agua, lugares también de abocamiento de residuos, etc. Y una tercera corona, que es la que veis ahí al fondo, en esas montañas que cierran el valle de la Alsacia, el valle del Rin, en las que se sitúa la naturaleza salvaje, ¿no? El lugar todavía más ideal donde el ciudadano necesariamente debe acudir para regenerar su salud, para encontrarse en la soledad con esa naturaleza bienfaisante, decía, ¿no? Benefactora, regeneradora. El ideal de Eliseo Reclus de unir esas tres coronas en una misma idea, en un mismo tipo de ciudad, se formula ya claramente en el año 1866 en un artículo que, si tenéis algún momento la oportunidad de consultar, os recomiendo vivamente, que se llama Sobre el sentimiento de naturaleza en las sociedades modernas, el sentiment de nature, ¿no? El deseo de vivir en la naturaleza que el ciudadano, que está poblando de manera cada vez más masiva de las ciudades, que está inmigrando a las ciudades
de forma más masiva, necesita y se está ya imponiendo en algunos ciudadanos que hacen excursiones, que hacen deportes en las afueras de las ciudades, que hacen paseos, excursionismo de muy diversos tipos, como la gran esperanza de una nueva ciudad. Reclus no se opone en absoluto al movimiento de despoblación de los campos y de crecimiento de las ciudades, sino que confía que al flujo de ciudadanos que llegan de los campos para habitar de manera más masiva las ciudades, se oponga un movimiento que él llama de reflujo, es decir, de descompactación de las ciudades o de salida de los ciudadanos que viven en los centros hacia las afueras, hacia las periferias, como la gran esperanza de las ciudades. De la misma manera que los ferrocarriles han traído a los campesinos pobres a habitar las ciudades y a compactar sus vidas en los territorios más insanos de los barrios del centro histórico, Reclus confía en esos mismos medios de transporte, trenes suburbanos, tranvías, que posibilitarán la salida de esos ciudadanos hacia las afueras de las ciudades para que ese sentiment de nature, para ese sentimiento de naturaleza, se despliegue libremente, ¿no? En definitiva, que los ciudadanos en forma de urbanización de temporada o de urbanismo temporal, de veraneo podríamos decir, o de urbanización más fija en las afueras, habiten esas zonas a las que está llamada el futuro de las ciudades de la segunda mitad del XIX. Eliseo es poco explícito respecto a cómo ha de ser ese urbanismo. Él piensa, evidentemente, que hay que evitar esas urbanizaciones adocenadas, que él llama de las afueras, que se empiezan a ver sobre todo en las afueras de Londres, que él conoce bien, en los suburbs de Londres. Él es muy opuesto también a ese espíritu de compartimentar, de cerrar las urbanizaciones de las afueras, y aboga por una urbanización que permita al ciudadano pasearse libremente por todas ellas, respetando las zonas más naturales y evitando dilapidar ese tesoro que tenemos en numerosas de nuestras afueras, en forma de huertas, en forma de pequeños bosquetes, de ribera sobre todo, etcétera, etcétera. Y en definitiva o propone ser respetuoso con la manera de urbanizar esas afueras. Pero en 1869, solo 3 años después ya de ese primer artículo fundador de 1866, en un penúltimo capítulo de un libro que se llama El arroyo o la historia de un arroyo, propone que esa fusión por la que él aboga entre ciudad y naturaleza tenga lugar a través de un funcionamiento del ciclo del agua en la ciudad que habría de hacerse idénticamente al ciclo del agua del humano. Es decir, que las aguas sucias, que representarían el sistema venoso, sobre todo las aguas negras, se regenerarían en las huertas de las afueras, es decir, las huertas de las afueras se abonarían con las alcantarillas que recogen las aguas sucias de las ciudades, y a través de un proceso de purificación por la propia naturaleza en las huertas, esas aguas serían devueltas en forma de agua limpia para entrar otra vez en el ciclo como agua consumible, como agua pura en la circulación arterial, podríamos decir, o ser devueltas en los casos que no estuvieran suficientemente purificadas hacia el río. El interés que va a dedicar Reclus al tema del agua y de las infraestructuras técnicas va a ser extraordinario en la geografía universal, el segundo gran estadio en el que podíamos dividir su obra, que publica entre 1876 y 1894, 19 volúmenes que os recomiendo echar una ojeada, porque
en su visión de la ciudad, si algo hay claro es que, en primer lugar, son ciudades, o toda ciudad surge de la naturaleza, es decir, toda ciudad nace en un entorno feraz, en un entorno de agricultura especialmente intensiva, o bien en un lugar que la naturaleza ofrece al planeta como especial núcleo de comunicaciones, puertos, bordes de los ríos que son utilizables como puertos, cruces de comunicaciones y valles son los lugares preferidos para la fundación de las ciudades como desde antiguo, y los lugares que están fomentando su crecimiento. Y, en segundo lugar, la ciudad es una ciudad que siempre se contempla a las escalas como las que tenéis en la imagen. Escala 1/100.000, 1/200.000, a veces escalas que nos delimitan rectángulos de observación o círculos de observación de 20, de 30 kilómetros en torno a la ciudad. ¿Por qué? Porque en esos entornos de 20 o 30 kilómetros de radio en torno a la ciudad se concentran esas huertas, esos lugares de veraneo, esos lugares de acercamiento a la naturaleza, o incluso esos bosques más alejados de donde las ciudades toman su agua pura y extraen sus fuentes de aprovisionamiento, ¿no? La ciudad, ha de basarse en unas redes técnicas higiénicas, fundamentalmente el aprovisionamiento de agua y el alcantarillado, que hay que observarlos y entenderlos a esta escala, y la progresiva dispersión desdensificadora de la población hacia los suburbios ajardinados de la periferia es la que permitirá hará descender las altísimas tasas de mortalidad urbana que entonces están por encima de las ciudades. Decía Eliseo Reclus, hay que garantizar a cada ciudad la salud orgánica, ¿no? Agua limpia y en abundancia, combustible de todo tipo, luz en plenitud radiante, fuentes de energía naturales y artificiales que darán a las ciudades todas las posibilidades imaginables. Reconocía ya entonces que ese ideal, cito textualmente, de convertir a las ciudades en cuerpos orgánicos de salud y belleza perfecta, esa fórmula definitiva por la que el organismo urbano ha de ser capaz de asegurar por un proceso automático sus aprovisionamientos, su circulación sanguínea y venosa y la reconstitución de sus fuerzas y la eliminación de sus desechos, todavía no ha sido hallado y tendremos que investigar profundamente sobre el asunto. En los textos claves fundadores en una tercera etapa que Eliseo escribe a partir de 1895, el fundamental de todos ellos, The Evolution of Cities, que publica en una revista inglesa en 1895, se propone ya de manera clara y abierta un ideal de fusión de la ciudad con la naturaleza que se concreta en una especie de ciudad-región o de ciudad con un radio extensísimo que permitirá acercarse al ciudadano londinense hasta la misma playa de Brighton, dice él, o hasta los bosques alejados 20 o 30 kilómetros del centro de la ciudad. El transporte público va a ser el elemento fundamental que permitirá esa fusión de la naturaleza con la ciudad. Y esa fusión de la naturaleza y la ciudad es lo que Eliseo Reclus, en su demostración de vida cotidiana, en los 30 y tantos domicilios que he podido reconstruir con una compañera de trabajo durante toda su vida, estuvo trabajando, ¿no? Desde pequeño ya vivió en las afueras de las ciudades. Después de ese periplo, colonizador por Nueva Granada, en América del Sur, al volver a París, va a habitar en las afueras de las ciudades, va a habitar en Batignolles, próximo a algunos de los squares que se estaban construyendo
entonces con la jardinería de Alphand, y en sus cartas podemos ver cuando les dice a su familia de los lugares a los que ha de ir a vivir, pues por ejemplo en Cannes descubre junto a las estaciones de tren, muy significativo, lugares como Beaulieu, en esta península a 5 o 6 kilómetros del centro de la ciudad, con huertos y mercado a mano, caminando, pero también esos lugares que a través del uso de la estación permiten al estudiante cada 20 minutos o cada media hora ir al centro de la ciudad, que es el lugar, quinta esencia de la civilización, el lugar de socialización también, el lugar donde se despliega realmente el individuo en sus capacidades mentales, ¿no? Las capacidades físicas, en cambio, se desarrollan en esas afueras que constituyen, como digo, el escenario ideal. Esta es una de las calles que vivió Eliseo en las afueras de París, y en los últimos 10 años de su vida, donde vivió otra vez en las afueras de Bruselas, era un usuario diario del tranvía para visitar y para ir al trabajo que tenía en la Universidad del Libre, en el centro mismo de Bruselas. El segundo personaje, el segundo geógrafo anarquista del que me gustaría comentaros brevemente algunos retazos es Kropotkin, ¿no? Kropotkin fue un personaje que, si Eliseo Reclus defendía la fusión entre naturaleza y la ciudad, él defendía la integración económica entre naturaleza y ciudad. La idea clave en Kropotkin es la de que nuestras ciudades deben rodearse de campos, de huertas especialmente, y la de que los lugares agrarios, los campos, las aldeas, los pueblos, deben rodearse de industrias o deben potenciar las industrias rurales que ya tenían, de tal manera que la ciudad se complemente con campo, con agricultura, y el campo, el pueblo, se complemente con industria, con ciudad. Esa idea de integración perfecta, que también es integración profunda en la propia vida del ciudadano. El ciudadano habría alternativamente de realizar trabajo manual y trabajo intelectual, trabajar en el campo, podríamos decir, y trabajar en la ciudad, está presente ya en sus primeros escritos, ¿no? Kropotkin es un individuo que partía, como todos estos ciudadanos de los que estamos hablando, de una continuidad extrema y total entre la ciudad y la naturaleza. La prueba más clara está en este libro, que es El apoyo mutuo, que plantea una continuidad también del comportamiento del hombre en sus pautas de apoyo mutuo, que siguen, en definitiva, las pautas de apoyo mutuo que él observa en las colonias de insectos o en los comportamientos de los mamíferos. Y en una serie de artículos que él va a empezar desde 1879, sobre todo desde los años 1889, en una revista inglesa, se llamaba The 19th Century, él hablaba de ese ideal de integración entre campo y ciudad, entre agricultura e industria. El pueblo del futuro, como propone en este artículo, The Industrial Village of the Future, el pueblo del futuro es un pueblo que integre agricultura con una industria que viene de las ciudades, con una industria que necesariamente ha de descentralizarse de esas ciudades congestionadas, atestadas de industria. En un libro que publica al poco tiempo, en 1892, y que además fue auténtico manual de formación de los obreros anarquistas españoles desde finales del siglo XIX,
hay varios capítulos dedicados a cómo ha de ser la ciudad del futuro, y en concreto porque la ciudad del futuro se rodea de campos y de huertas. Él es perfectamente consciente del absurdo económico que supone que los ingleses estén exportando mercancías industriales y productos manufacturados a todas las partes del mundo y abandonen los campos e importen productos agrarios desde Rusia o desde los países del sur de Europa. Ese absurdo que hoy llamaríamos energético es lo que él concibe en esos momentos como absurdo económico, y para ello la solución habría de ser que los campos despoblados de agricultura de las afueras de Londres, donde él vivía y que él paseaba prácticamente cada día, habrían de intensificar su producción agrícola y poblarse de huertas con invernaderos para abastecer a la población de Londres. En la conquista del pan hay unos cálculos hechos sobre la metrópoli parisina, los 3,5 millones de ciudadanos del Gran París, donde propone que esas afueras podrían autoabastecerse, esos 3,5 millones de habitantes podrían autoabastecerse dedicando 1/3 del espacio circundante a secano y aprovisionamiento de trigo, en definitiva, otro 1/3 dedicado a pastos para abastecer de carne y de leche a la ciudad, y dedicar también una parte muy importante a huerta intensiva que habría de abastecer de fruta y verdura a la ciudad. Ese razonamiento lo continuará en campos, fábricas y talleres, que de alguna manera es, podríamos decir, el testamento urbanístico de Kropotkin, y donde se observa muy claramente esa idea de ciudad integrada en la naturaleza. Como reclus, Kropotkin va a tener un ideal urbano que va a ser claramente suburbano. Habitaba en las afueras de Londres, sobre todo habitaba en Harrow, donde tenía su invernadero, donde cultivaba su huerto, donde construía sus propios muebles, y ese ideal es el que permaneció en su vida, ¿no? El esquema, digamos, de campos, fábricas y talleres estaría un poco ejemplificado en este diagrama que he dibujado aquí. La industria que veis ahí como I de la gran ciudad va a reforzar la industria rural de las aldeas, de los pueblos, haciendo en consecuencia a los pueblos una especie de mezcla, o convirtiendo los pueblos en una especie de mix, de mezcla entre la agricultura y la pequeña industria rural que ya tenían, con la nueva industria descentralizada en las ciudades, y a su vez los espacios ocupados por la industria en las ciudades y abandonados por ella porque se han ido a los campos, son recolonizados por una agricultura fundamentalmente extensiva. Aprovechar cualquier hueco en la ciudad y fundamentalmente las afueras de las ciudades para proveerse de esa agricultura que hoy llamaríamos de proximidad, que permitiría autoabastecerse a la ciudad. El segundo episodio del que me gustaría hablaros es el episodio regionalista, que vendría cronológicamente a continuación, y tanto Patrick Geddes como Louis Mumford en buena medida fueron discípulos, Geddes en cierta manera de Reclus y Mumford en cierta manera o en mucha manera de Kropotkin, ¿no? Ambos beben de este personaje de Howard, de un personaje del que siempre se habla como propulsor de esa idea de ciudad-jardín que combinaría las ventajas de higiene, salud del campo con las virtudes de trabajo, civilización, densidad suficiente para realizar esas cuestiones que aportaría la ciudad, pero del cual o sobre el cual no se insiste lo bastante en que la ciudad-jardín había de ser
un elemento que refuerza no solo la salud de los ciudadanos, sino que la ciudad jardín no solo es el núcleo central de densidades en torno a los 75, 100 habitantes por hectárea, con los que está programado la parte, digamos, nuclear de la ciudad jardín, sino también las muchas más numerosas hectáreas que rodean a la ciudad jardín, que forman parte de esa posesión mancomunada de la ciudad jardín y que hace que esas afueras de las ciudades sean lugares a los que se aboca las aguas sucias de los desechos de los habitantes centrales de la ciudad jardín y los lugares a los que con las huertas y con los cultivos de secano y los pastos de esas extensas hectáreas, ahí se produce todo lo que necesitan los ciudadanos que viven en el centro de la ciudad jardín. La gran ventaja, y en eso cita y sigue a Kropotkin, dice Howard cuando habla de la ciudad jardín, la gran ventaja de la ciudad jardín, dice, es que los campesinos de la ciudad jardín tienen a sus puertas un mercado para vender sus productos, que no es otro que el núcleo central de la ciudad jardín. Howard está muy presente en Patrick Geddes, y Patrick Geddes es, como sabéis, un personaje clave, constitutivo, mucho más conocido seguramente que Reclus, que Kropotkin y que el propio Howard cuando hablamos de urbanismo ecológico, ¿no? Geddes es en ese sentido conocido por ser el propulsor de la idea o de una idea de ciudad-región que se sintetiza en el valle o la sección del valle que llamaba él, es decir, una idea de ciudad que en definitiva no es sino el agregado compacto que observamos en las zonas bajas del valle, las zonas de máxima accesibilidad en contacto con los puertos, Edimburgo, en el caso del puerto de Leeds, Dundee, Aberdeen, etcétera, etcétera, o Glasgow, en zonas muy cercanas a las cotas bajas, sino también la ciudad ha de entenderse en conexión profunda con esos lugares de donde se abastece de agua, de salud, de oxígeno, podríamos decir, donde están las minas, donde está la madera, donde están los bosques y donde están los pastores que abastecen a esa idea de ciudad-región, ¿no? Más interesante que por la idea de ciudad-región, en la que en realidad Geddes no propone más que un encaje conceptual y no hace proyectos propiamente de ciudad-región, es la idea central, que sobre todo va a ser muy influyente en Mumford, de paleotécnico y neotécnico, ¿no? Paleotécnico, semejanza, pero hablando de la cuestión energética, semejanza que se hace con el paleolítico, podríamos decir. La época paleotécnico es la época del carbón, la época de las ciudades densas, sucias y mortales, ¿no? Y la época del neotécnico es la época de la electricidad, la época de la energía limpia y de la época de la dispersión, la época de la ciudad sana y saludable que se despliega en las afueras, ¿no? En este conocido mapa él hace una equivalencia muy clara entre las zonas, exceptuando Londres, donde se situaban los yacimientos más importantes de carbón y las zonas donde se distribuyen aquel término nuevo que la acuña de conurbación, ¿no? Las ciudades ya no van a ser ciudades, sino van a ser una especie de agregados de coral, agregados masivos que van creciendo, que juntan varias ciudades, dejando campos entre medio que se llaman o se llamaban conurbaciones. En esas conurbaciones, y para planificar esas conurbaciones, él habla de dos técnicos absolutamente fundamentales, ¿no? En primer lugar, presidiendo todos ellos, el higienista, es decir, el individuo que se encarga de garantizar
el abastecimiento de agua pura, es decir, la necesidad de proteger, cito textualmente, aunque solo sea por la necesidad primordial, lo que queda de colinas y marjales dentro de nuestras ciudades y conurbaciones en rápido crecimiento hacia las modernas regiones industriales, y por otra parte dice el paisajista, pero el paisajista entendido en el sentido de el conservador y potenciador de la silvicultura y de la arboricultura, dice el gestor de ese arte básico más vasto y más interesante que el de trazador de ciudades, que es el de la creación de paisajes, del de crear una visión sinóptica de la naturaleza y de la conservación constructiva de su orden y belleza para el beneficio de las ciudades, ¿no? Cuando dibuja estas conurbaciones, lo que dice es: cuidado, no nos carguemos los últimos bosques de esta conurbación, que es la conurbación de Manchester, Liverpool, etcétera, y no nos carguemos esas zonas que están ahí señaladas en blanco, que son las zonas de bosques, de donde vienen los abastecimientos de agua de toda la conurbación, y las reservas de silvicultura y las reservas de bosque que permiten respirar o permitirán respirar a los ciudadanos de la conurbación, ¿no? Bien, él habla de, en las ciudades, introducir esas cuñas de verde que veis ahí, de preservar y de hacer discontinuo el crecimiento urbano a base de cinturones verdes, de green belts, que harán ese crecimiento cada vez más discontinuo. Pero de todas maneras, solo me gustaría daros algunos retazos de lo que a mí me parece más interesante de Guedes desde el punto de vista ecológico, que es su actuación en la India, ¿no? En 10 años de su vida él va a la India y trabaja en distintas ciudades donde realiza esencialmente dos tipos de actuaciones. Unas más conocidas, que son las de cirugía conservadora, es decir, lo que podríamos denominar de rehabilitación de las partes muy degradadas, con altísimas tasas de mortalidad, y que los ingenieros ingleses estaban intentando arreglar a base de operaciones de reforma urbana en plan haussmanniano, es decir, reformando a base de tirar casas con grandes avenidas, pero en definitiva desplazando las altas tasas de mortalidad y las zonas más concentradas hacia las traseras de las calles nuevas que se iban abriendo, en definitiva desplazando el problema hacia los aledaños. Y en lugar de eso lo que proponía era, decía él, cirugía conservadora, es decir, proceder en las zonas más densas y congestionadas de las ciudades a eliminar las zonas de mayor mortalidad, de edificación más precaria, las zonas más compactas que vemos ahí, y instalar en su lugar, a base de la eliminación de lo que está más congestionado, donde hay más mortalidad y lo que está en más precarias condiciones, eliminar, y resultado de esa eliminación son esos pequeños, como veis ahí, espacios que surgen un poco espontáneamente y que se recolonizan como espacio de aire puro, de fuente de agua pura, es decir, lugares de salud, donde se construye a su vez con la fuente de agua pura árboles y un templo, recuperando esa idea, digamos, del templo y del agua como espacios sagrados también muy presentes en la cultura y en las creencias indias, ¿no? Bien, este es el antes, arriba, allá atrás veis un templo, y después, ¿no? Se deja el templo, se deja ese espacio libre y se elimina esa casa, ese tugurio, ese pequeño slam hecho de adobe que estaba instalado, ¿no? Son muy interesantes, sobre todo, el plan de Indore, ¿no? Que es una ciudad en la que él trabaja y que, trabajando a escala muy amplia, a una escala, podríamos decir, reclusiana, propone que el sistema del agua, el río, con sus afluentes, sea el lugar donde se analiza, donde se distribuyen, se considera el abastecimiento de agua, obviamente,
se distribuyen una serie de tanks, de pequeños lagos de acumulación del agua, de purificación del agua también, de sistemas de riego que además se reparten en los lugares próximos, pero también a lo largo de todas las riberas repobladas con río, con huertas, purificadas en definitiva. Y esto seguramente es más interesante afueras de las ciudades, que se proyectan en base a los criterios, digamos, de diseño y de forma que estaban muy presentes en las pautas de actuación de los urbanistas y arquitectos ingleses de esta época, es decir, diseños pintorescos, curvados, etcétera, etcétera, como los que veis ahí, pero lo más interesante es que se construyen en base a zonas comunitarias que junto a unas fuentes y lugares de abastecimiento de agua pura con árboles se construyen huertos comunitarios, y que además delante de cada casa tienen junto a un árbol frutal un huerto. Un huerto, es decir, el jardín delantero de cada casa no está el jardín, sino que es propiamente un huerto. Un huerto que se abastece, que se abona, mejor dicho, que se enriquece con la letrina seca de la que se dispone en las afueras de las casas, en el exterior de la casa, ¿no? Los proyectos de vivienda son siempre viviendas crecederas, que es otro tema interesante, con la zona húmeda, podríamos decir, y la letrina exterior. Estas casas van creciendo, pero la letrina exterior siempre va siendo el lugar de regeneración del huerto que tenemos en la parte delantera de la casa. Mumford, el discípulo aventajado, podríamos decir, y seguidor de Patrick Geddes, partirá de los conceptos de paleotécnico y neotécnico, trabajando con esa idea del nuevo paisaje neotécnico, de la nueva ciudad neotécnica como base de la nueva ciudad saludable, ¿no? Frente a la ciudad densificada al extremo, frente a los Pittsburgh llenos de humo. Tiene una película preciosa del año 39 donde se habla mucho además de las condiciones de salud de esos individuos que respiran el aire viciado y contaminado de esas ciudades industriales. Y frente a esa ciudad paleotécnica, frente a esa ciudad del carbón, la ciudad de la electricidad, la ciudad que ha de canalizarse y que ha de entenderse en la región. Realmente es Mumford y sus amigos de la Regional Planning Association of America, economistas, biólogos, geólogos, arquitectos, los que hablan de ese nuevo ámbito en el que hay que pensar la ciudad, lo que llamaríamos ahora la bioregión, esa ciudad de la que tenemos que conocer bien sus cuencas de abastecimiento de agua, los flujos del tráfico, su funcionamiento, ¿no? Esa ciudad que acepta, o esa región, mejor dicho, o ciudad-región, que acepta la suburbanización como hecho definitorio, como hecho de partida, es decir, no se propone una contención del crecimiento de la ciudad, sino que se acepta con cara y ojos, con cuerpo propio, que la ciudad se descentraliza hacia el exterior y que existe lo que él llamaba, y sus compañeros de la Regional Planning Association of America llamaban la cuarta migración, es decir, que en esas zonas negras, que son las que se están poblando con mucha mayor intensidad, es a donde se aboca la nueva ciudad. Y lo que hay que hacer es que no se aboque de la manera que se está haciendo en ese momento, en los años 20 y 30, es decir, en forma de sprawl, de dispersión, de desparrame, por traducirlo literalmente, es decir, una ocupación de los suelos indiscriminada, que dilapida terrenos naturales, que precinta, que cierra, sino que se haga en forma de, diría él, dispersión concentrada. Es decir, densidades otra vez relativamente bajas o medio bajas, pero concentrando las edificaciones en lugares
relativamente aislados, en lugares relativamente identificables, relativamente aislables, ¿no? Esa ciudad del desparrame, esa ciudad del sprawl concentrado, que él empieza a estudiar ya con sus compañeros en el Appalachian Trail, que es una especie de GR, diríamos ahora, que recorre todos los Alleganes o los Apalaches, y donde se propone como gran cinturón del ocio, de la multitud de metrópolis que están contenidos. Se desarrolla a partir de los años 20 en una idea de ciudad-región, que no es ya la idea de ciudad de la época de los condados, de la época colonial o poscolonial, ni la época del ferrocarril, sino que es una ciudad que, basándose en las autopistas y en un sistema de transporte público relativamente desarrollados, hace de la montaña, hace de esos lugares que se preservan, los lugares precisamente a ser colonizados de esa manera concentrada por las nuevas ciudades, ¿no? La ciudad neotécnica, la ciudad de la dispersión concentrada de Mumford y de los amigos de la RPAA, es justamente la ciudad de las presas y de las centrales hidroeléctricas, la ciudad de los bosques, la ciudad de las fuentes, la ciudad de donde la ciudad-región se abastece de agua y de aire puro. Y es sobre esa ciudad que él llama intensificadora de la salud y de la vida, o es sobre esos lugares sobre los que hay que trabajar. Las propuestas de Mumford, él dice que realmente no las hace como tal, pero las remite a un texto de un amigo suyo, geólogo, naturalista y urbanista, que se llama Benton McKay, y que propone que enfrente al sprawl, a la dispersión, al desparrame que está destrozando o destrozaba en esos momentos y destroza actualmente en nuestras ciudades, lo que hay que hacer en diferentes fases es buscar cuñas de verde que preserven las cuencas y los bordes de los ríos y de sus afluentes, limitar el crecimiento a las vías de comunicación y hacer cada vez, en una tercera fase, más concentrado el crecimiento en estos pequeños núcleos, en esos pequeños lugares de concentración donde habrá que llevar estas ciudades. Ciudades como las Greenbelt Cities, generadas en una ciudad, en un barrio en las afueras de Nueva York que se llamaba Radwood, ciudades intensificadoras de vida, biópolis, podríamos decir, donde la salud se desarrolla hasta el extremo. Le interesan mucho esas experiencias que desgraciadamente tuvieron lugar en los años 30 pero no se consolidaron, y se fija mucho también en las operaciones que se llevaban a cabo en las afueras de las ciudades europeas, en Frankfurt, las ciudades socialdemócratas, sobre todo, donde esa nueva arquitectura acristalada, esa nueva arquitectura que deja entrar el sol, que acrecienta la salud, es decir, como en el 19, el aire purificado, el aire puro de las plantaciones de árboles de los bulevares o de los parques, podía bajar las tasas de mortalidad, como decían los higienistas del 19, y acabar con el cólera, que se pensaba en muchos sentidos que se transmitía por el aire viciado o por el agua en mal estado. Como en esos casos, en el 20, una vez solventado, digamos, con la microbiología, a finales del 19, el tema del aire y del agua, es la tuberculosis el gran problema, y el sol es un elemento bactericida importante, ¿no? La arquitectura del movimiento moderno del sol, que debe barrer prácticamente cada esquina del interior de cualquier vivienda, es lo que Mumford elogia precisamente de estas casas acristaladas y de esos huertos que rodeaban las Siedlungen, las colonias de vivienda municipal de las afueras de Frankfurt, que para él son el gran modelo referencial.
Siedlungen que se han de autoabastecer desde esos huertos cercanos. Y en el tercer episodio me gustaría simplemente aludir a 3 personajes que seguramente os sonarán más, podían ser otros más, pero a mí me han parecido los más singulares respecto a un cierto urbanismo protoecológico o en cierta manera también un urbanismo relacionado con la salud, que son Olmsted, el primero de ellos, personaje que estuvo en sus primeros años muy interesado en los paisajes salvajes de las afueras de las ciudades, intervino, digamos, en la preservación de la zona de las cataratas del Niágara, pero que realmente de cara al planeamiento de las ciudades se fijaba más, porque son los paisajes que realmente son los que más abundan, en ese paisaje típico, repetido, de las colinas relativamente suaves, de las zonas sobre las que él trabajó como lugar a preservar, ¿no? La preservación, se puede decir, la continuidad de los paisajes naturales preexistentes es lo que está presente en el proyecto de Central Park, que como sabéis preserva grandes fajas, grandes jirones de ese paisaje natural salvaje preexistente como partes del nuevo paisaje de parque que ha de ser disfrutado por el ciudadano, y buscar continuidad, en definitiva, de cauces de agua o de nuevos parques como un modelo de parque urbano que permita continuidad, que permita un disfrute continuo de la ciudad como un todo que está ligado por la naturaleza, ¿no? Partir de esos cauces de agua que hacen sistema, que recuperan el sistema natural o conservan, preservan los sistemas naturales para ser recreados y potenciados por el nuevo crecimiento urbano. Crecimiento urbano, otra vez difuso, pero que cuenta con el sistema de parques, como el famoso sistema de parques de Boston, que parte del Common, del parque urbano del centro de la ciudad, pero que se prolonga a través del cauce del río preexistente y de sus afluentes para constituir todo un sistema de continuidad de la naturaleza que después, en 1899, se propone como un sistema de parques de toda la región urbana de Boston, el famoso sistema de parques públicos que él inicia y que continúa su discípulo Eliot. Como Geddes, como Mumford, como Reclus, como Kropotkin, Olmsted es un fanático del crecimiento suburbano. Vivió siempre en los bordes de las ciudades, en las afueras de las ciudades, igual que hicieron Mumford y como le gustaba hacer en parte a Geddes en determinadas épocas de su vida, y el ideal para él es el ideal suburbano, ¿no? Dice los suburbanos, dice la nueva ciudad, dice el sur, que ha de corregir la congestión y la enfermedad de la ciudad tradicional, ¿no? Las bellas casas y los suburbios bien diseñados para conseguir una ciudad más refinada y razonablemente saludable, ¿no? El suburbio de Olmsted es efectivamente su ideal de vida, ¿no? El ciudadano que trabaja en el centro de la ciudad y que vive en un suburbio, pero que es un suburbio idealmente ligado a través del sistema de ríos con todo el sistema de parques en la ciudad, ¿no? El más conocido de los suburbios que proyecta Olmsted es Riverside, que es de 1860 y muchos, prácticamente finales de la década de 1860, y preserva 1/3 del total del área a una zona que está, no casualmente, situada junto al río, donde está la estación de tren, por supuesto, el transporte público, el depósito de aguas, el hotel, el mercado y los equipamientos de reposo, de recreo, de ejercitación de los ciudadanos que viven en ese suburbio, que es un suburbio de parcelas muy generosas que actualmente vemos sin vallar, con una naturaleza ya crecida, el lugar, en definitiva, que él vivió en esta granja en las afueras de Boston, en Brookline, en una casa que se llamaba Firestead, literalmente, como vemos en la imagen de la derecha,
literalmente enterrada, ocluida por la naturaleza, por esas enredaderas y esas parras, ¿no? Otro personaje del que podríamos hablar, aunque no me voy a extender mucho, es Leberecht Mige, discípulo conceptual de Kropotkin, y que se interesó muchísimo también por los proyectos de Olmsted y por el sistema de parques de Boston, pero que aporta a la discusión que tenemos también la idea de un paisajista que le interesa mucho un paisaje productivo, un paisaje de huertas, un paisaje que permita el abastecimiento de la ciudad, otra vez la agricultura de proximidad. En el año 18 publica un libro que se llamó Todos autosuficientes, que lo que propone no es otra cosa que cualquier nuevo crecimiento urbano, cualquier nueva colonia en las afueras de la ciudad, se ha de basar en un huerto entre los 200 y los 800 metros cuadrados, dependiendo del tamaño de la familia, donde abastecerse durante todo el año de verduras, de hortalizas, de verduras y de frutas, juntamente con un corral que se llevará de manera comunitaria en zonas que tienen pastos para las vacas que abastecen de leche y de carne a la comunidad, gallineros, etcétera, etcétera, y que de alguna manera cumplirán ese sueño de la ciudad o del barrio, podríamos decir, autosuficiente, ¿no? Auténticos modelos casi taylorizados, podríamos decir, de vivienda pensada desde un plan programado del huerto en las distintas fases productivas, ¿no? En un plan que hace para Kiel, desarrolla ese proyecto, va buscando las partes en primero del centro de la ciudad donde se puede utilizar cualquier jirón de terreno para plantar un huerto, pero sobre todo va a trabajar muchísimo con la idea de cinturón verde. Cinturón, repito, que no es solo de parques, sino que fundamentalmente es de huertas que permiten el autoabastecimiento de Kiel, con proyectos como algunas de estas Siedlungs, por ejemplo esta de Hochhammer, de autoabastecimiento de la ciudad. En las afueras de Kiel, para hacer funcionar ese huerto de autoabastecimiento, coloca 6 centros de compostaje donde se llevan diariamente los residuos de la ciudad y que se conciben como focos de salud, de vida, de regeneración de las afueras de las ciudades, de esa nueva ciudad pura, sana y orgánica que él propone. Va a trabajar, o le van a llamar los famosos arquitectos del movimiento moderno, Martin Wagner, el Bernin, para que haga el proyecto de la famosa Siedlung de la Herradura, donde propone un proyecto de huertos para esa zona central de la Herradura, y sobre todo el proyecto más importante es el que él hace para el MAI, para el Frankfurt del arquitecto conocido Ernst May, donde sobre todo en la zona del afluente del Main, del Meno, el Nida, propone, junto a las más conocidas Siedlung por su aspecto arquitectónico, seguramente el aspecto menos conocido, que es que cada una de las casas de la Siedlung tienen un plan anual de funcionamiento del huerto, rodeada además de esos kleine Garten, de esos pequeños jardines que ya formaban parte de una tradición muy extensa en las afueras de las ciudades alemanas desde el siglo XIX, y que él propone extender, planificar, proponer, rodeando a cada una de esas nuevas colonias, ¿no? Los desechos de la ciudad de Frankfurt se han de llevar por los tranvías, que eran a su vez transporte público, transporte municipal, diariamente a esos Siedlungen y a esos centros de compostaje, proviniendo muchas veces del propio mercado central de la ciudad, ¿no? Y veis un poco el modelo de célula huerto que él propone para las afueras de la ciudad, y los núcleos de compostaje, autoabastecimiento y el sistema de transporte público que ha de hacer funcionar diariamente el abastecimiento y el sistema de compostaje de la ciudad. Mige, como todos estos personajes, hará de su propia vivienda con un
detalladísimo sistema de huerto, el modelo ideal de vida cotidiana, ¿no? Y el último personaje de entre los paisajistas que os quería recordar, seguramente no voy a insistir mucho más porque es el más conocido, que se llamaba Majar, que murió no hace tantos años, y que parte de la idea de proceso natural, es decir, entender el proceso natural que se da en cada parte del territorio como medio o como elemento indispensable para preservar esa parte del territorio y darle nueva vida, de tal manera que el crecimiento urbano no la dilapide y la preserve, pero la preserve en su lógica de funcionamiento, en sus propios ciclos, en sus propios procesos de funcionamiento en la naturaleza. Al entender esos procesos, él en todos sus planes, que son en buena medida proyectos que establecen incompatibilidades o distintos grados, si queréis, de incompatibilidades al futuro crecimiento urbano, él lo que hará es decir, en los valles, que son los lugares más críticos, lugares de recarga de acuíferos, lugares de inundaciones, no proponer ningún tipo de edificación y proponer en la medida de lo posible la conservación y la potenciación del paisaje natural. En las medias laderas no arboladas, proponer densidades bajísimas, algo más de densidad, pero estamos hablando de 4 viviendas por hectárea, prácticamente algo más de densidad en las laderas de valle arboladas, y dejar toda la edificación prácticamente con algo de densidad, pero nunca es una densidad muy alta, sino son densidades medias para las mesetas arboladas, para las mesetas arboladas, donde frente al sprawl, ese desparrame, esa dispersión de la que os he hablado antes, que veis aquí en esta imagen muy elocuente, él lo que propone es dispersión concentrada, es decir, concentrar en aldeas de 500 habitantes, en pequeñas ciudades de 5.000 y en un núcleo central de 25.000 habitantes toda la edificación. Edificación que, vuelvo a repetir, nunca es densa. Son habitualmente casas unifamiliares, casas patio, que son las casas patio y los lugares en los que vivió el propio Majar durante toda su vida. En conclusión, lo que quería plantearos a manera de paradoja es que estos personajes o estos urbanistas protoecológicos que propugnan, que potencian la intensificación de la salud y de la vida en la nueva ciudad, en el nuevo proyecto de ciudad, no proponen, como es lo habitual y conocemos más, la ciudad compacta como modelo ideal, sino que por el contrario abogan por un modelo de ciudad que insista en los espacios periurbanos, insista en la vivienda unifamiliar de las afueras, insista en el acercamiento a la naturaleza circundante como el lugar privilegiado de los nuevos desarrollos urbanos. Obviamente no en forma de sprawl, de crecimiento indiscriminado, sino de dispersión concentrada en lugares especialmente potenciados por el transporte público como la manera de asentamiento privilegiado. Y con esta paradoja dejaría aquí mi intervención, dejaría aquí esta observación sobre los urbanistas protoecológicos, que si algo nos recuerdan para el debate actual es que seguramente deberíamos quitarle a la disyuntiva o la discusión entre paradoja y complejidad algunos matices maniqueos que tiene a veces, y recordar que todos estos personajes, en el fondo de lo que estaban hablando es de un acercamiento a la naturaleza que es instintivo en cada uno de nosotros, como búsqueda de salud,
como búsqueda de asueto, como búsqueda de consuelo, y que es algo que, por mucho que hablemos de compacidad, es algo que siempre estaremos obligados a solucionar. Ya en la forma seguro que revisada de la que proponían estos urbanistas protoecológicos, pero también en las formas revisadas de la satisfacción de ese deseo de sentimiento de naturaleza al que hemos aludido desde el principio, con que actualmente satisfacemos esas ansias, digamos, de naturaleza en nuestros actuales crecimientos urbanos, que se da en forma de urbanización de temporada y que todos sabemos que afea y dilapida nuestros paisajes de manera también muy grave. El repaso por los urbanistas protoecológicos nos recuerda que prácticamente todos ellos tenían muy presente que esas afueras de las ciudades, que esos espacios periurbanos que privilegiaban, eran los lugares más adecuados para realizar esa ideada fusión entre agricultura y ciudad, entre naturaleza y ciudad, de esa deseada actualmente aproximación entre la agricultura y nuestras ciudades para minimizar en la medida de lo posible el derroche de energía, que a veces, según algunos cálculos, puede llegar a ser cerca de la mitad de nuestras actuales emisiones de CO2 a la atmósfera. Proponían, digo, esos paisajes o esa integración como una manera seguramente más razonable de solucionar esos problemas que hoy nos apremian y que con otras pretensiones distintas estos urbanistas protoecológicos nos permiten recordar. Y nada más, muchas gracias. Pues es que tengo una reunión de departamento. Me la han puesto después y es muy importante porque es la cuestión de... Tengo que ir. No en mi caso, pero en el caso de algunos compañeros, y tengo que lanzar ahí algo. Bueno, fantástico, ¿eh? Bueno, no sé si os puede ser servir mucho. Es que enlaza muchísimo con lo que ahora estamos predicando, ¿no? Me ha encantado. No quiero... Me ha gustado mucho porque es una mirada desde otra vértice, pero que es la misma. Sí, porque... Sí, no sé... Todos ellos tendrían que decir muchas cosas de la salud. Todos. Sí. Bueno, parte del concepto de la naturaleza y conectar. O sea, cuide la naturaleza. A partir de ahí es el principio de salud. Es que es ahí. La enfermedad ha sido cuando ha empezado a desvincularse de esa manera de vida. Sí. Me parece fenomenal. Pues nada, has descubierto una... Pues ha interesado. Has descubierto una mirada desde... Una pregunta. La gente que asiste, que es una cosa que no me ha quedado muy clara al ver las caras, la gente viene del mundo de la salud, que propone el mundo de la arquitectura. Normalmente atraer gente del mundo de la salud nos cuesta mucho. Poco a poco se va haciendo mañana viene el ponente del mundo de la Pero salud. también hay gente de la arquitectura. Pero habitualmente quien asiste como oyentes viene gente del mundo de la arquitectura. Es el espacio, digamos, donde se está debido a la crisis, supongo, que llevamos años como ya troquelando para comprar toda la... Es que he dado para por abrir, hecho, para abrir. es que he dado por hecho un cierto conocimiento de estos debates un poco entre compacidad y dispersión, que seguramente a las gentes que vienen del mundo de la salud no les son tan familiares.